Mi nombre es Janina. Antes de participar del ayuno de Daniel, yo era una persona que tenía un carácter muy fuerte en mi casa, con mis papás, con mis hermanos. También era una persona muy triste, siempre estaba triste, así, apartada de los demás, sola. También, bueno, tenía un vacío muy grande en mi corazón, que no lo llenaba con nada. Me acuerdo que siempre estaba a las tardecitas, siempre me agarraba el vacío a las tardecitas cuando ya caía la noche. Yo me sentaba en mi casa así, me sentía sola, sentía ese vacío y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué tengo este vacío? Y no sabía por qué, pero no sabía cómo llenarlo. En mi casa siempre había así peleas entre mi mamá, mi papá. Siempre estábamos así, ellos peleando y maltratando a todos. Entonces, tal vez era eso que me llevó a ese vacío. No sé, yo era muy chica igual, pero sentía ese vacío que no sabía cómo llenarlo y no entendía por qué. Era un dolor de decir, bueno, ¿por qué me siento así siendo tan chica? Era joven, 17 años y sentía ese vacío y decía, ¿por qué? No sé, no sabía cómo. Además me sentía apartada, no le contaba a nadie, no le decía a nadie en mi casa, a mi mamá, a nadie, le decía lo que sentía. Seguía así y me sentía mal, triste. Iba a la escuela y yo era como sola y me quedaba. Nadie hablaba conmigo, yo no hablaba con nadie. No me podía acercar a los otros. Era como que no podía hablar con nadie. Me sentía mal. Me encerraba en mi casa y me quedaba ahí. No buscaba tampoco salir nada, sino que me quedaba ahí encerrada sola. Pensaba, no, yo no puedo hacer nada, no sirvo para hacer nada. Porque era una persona que me encerraba y no decía nada, no contaba nada. Pensando, bueno, ¿qué puedo hacer? No sé, algo tengo que hacer. No puedo seguir así, de esta manera, porque sabía que no iba a adelantar en nada, iba a seguir así toda mi vida. Siendo tan joven iba a seguir así. A mi mamá la invitó una señora, una vecina, que la vio mal, bueno, vio a todos mal, y bueno, la invitó. Entonces mi mamá nos trajo a toda la familia a la iglesia, y bueno, a partir de ahí empecé a luchar para liberarme, para cambiar. Cuando llegué a la iglesia, bueno, me gustó enseguida. Algo en mí ahí dijo, acá es el lugar que yo necesitaba. Pese a que era joven, digo, necesitaba un cambio. Y bueno, en un momento, de un tiempo que estuve ahí, que me gustó todo estar ahí, bueno, llegó el ayuno de Daniel. Y yo dije, bueno, esta es mi oportunidad para yo cambiar de vida completamente, porque si bien había cambiado, había un progreso, pero sentía ese vacío y que tenía que llenarlo con algo. Y dije, bueno, esta es mi oportunidad para yo, bueno, llenarme, buscar a Dios, llenarme. Entonces empecé a buscar, a leer más la Biblia, a orar de madrugada, a entregarme a Dios, a dejar todo aquello que no agradaba a Dios. Cuando fui entendiendo, ¿no?, todo lo que era. Y bueno, y yo dije, bueno, quiero recibir a ese Dios que está ahí, que dicen, que hablan y que yo no lo conozco, pero quiero llenar este vacío. Para mí recibir el Espíritu Santo fue lo mejor, lo mayor que pudo haberme pasado en la vida. Porque bueno, llené el vacío que tenía, que era lo que más de todas las cosas, lo que más yo me quedaba mal con eso, que decía, ¿por qué? Bueno, Dios me llenó ese vacío, gracias a Dios, y fue bueno, un día espectacular para mí, que la verdad que nada puede mejorar ese día. Y bueno, a partir de ese día cambió mi carácter, ya no soy más igual como era antes, ya no soy triste, que antes era triste, ahora estoy segura de mí misma, ya no estoy insegura, gracias a Dios. Todo es diferente en mi casa, veo las cosas de otra manera, ya no es como antes, gracias a Dios, y soy feliz, que antes no era feliz, que antes no podía ni hablar, ahora hablo con todos, no tengo vergüenza de hablar, llevarme con todos, gracias a Dios en mi casa, en el trabajo, todo cambió. Y el ayuno de Daniel es la oportunidad para uno entregarse a Dios y conocerlo, ¿no?